Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en esta segunda edición de nuestra propuesta audiovisual, que es Ganar TV, y hoy tengo el placer de tener primero una muy buena amiga que ha estado siempre en todos los momentos al lado del Partido Popular de la Ciudad de Valencia y también del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La verdad es que es para mí un placer presentar a Ana Vázquez, que es diputada nacional desde el año 2000 por Orense, que ha sido alcaldesa también de Bande, que es inspectora de policía y también funcionaria de la Diputación correspondiente, y además que es una gran aficionada a el running y por tanto ha estado muchas veces en Valencia disfrutando de nuestra preciosa ciudad y sobre todo de la afición que tiene ella como gran deportista a los grandes acontecimientos vinculados con el deporte. Yo le pedí expresamente a Ana que viniera en el día de hoy a estar con nosotros con el Partido Popular de la Ciudad de Valencia, porque quisiera que nos explicara tres cuestiones muy importantes. Como sabéis, ella es la diputada revelación y para nosotros ha sido un placer que visite nuestra ciudad durante estos días, porque tienen una agenda muy ajetreada, ya que acaban de aprobar el nuevo decreto de estado de alarma y tienen por delante también un poco la negociación de presupuestos generales del Estado. Ayer mismo estaban trabajando en ese decreto del estado de alarma y a mí me gustaría, Ana, que nos explicaras fundamentalmente cómo habéis vivido, ¿no?, este hecho de, bueno, un poco el debate, ¿no?, cómo se produjo con un presidente del gobierno que se marcha en el momento de ese debate tan importante. Ni siquiera defiende él mismo ese decreto por 6 meses de estado de alarma. Todos sabemos que nuestra Constitución y la ley orgánica correspondiente lo regula por 15 días prorrogables, y la postura del Partido Popular era muy sensata y muy clara. Me gustaría que nos explicaras cómo lo viviste. Bueno, primero darte las gracias, María José. Se nota que María José es amiga, entonces solo dice las cosas buenas que tengo, no dice los defectos, que tengo muchísimos. La verdad que estoy encantada de estar aquí en esta maravillosa sede que tenéis, aquí una nueva ubicación que es espectacular y que sobre todo he notado algo que no noto algunas veces en otras sedes, y es la vida que hay, la gente, la actividad que hay, lo animado que estáis, y de verdad yo te felicito en primer lugar por eso, porque es un trabajo inmenso el que estás haciendo, María José. Y nada, decir que lo de ayer fue tremendo, porque vimos primero que el presidente se ausenta para no escuchar a Pablo Casado y que después tanto el gobierno como Vox atacan al Partido Popular. Es decir, ayer hemos visto nuevamente que son necesarios uno del otro. Entonces, bueno, nos quedamos allí nosotros solos con un sentido común, como decimos en Galicia, un sentidiño, defendiendo que efectivamente nosotros queríamos como máximo 8 semanas para aprobar una ley que reformara la Ley de Salud Pública del año 86 y que este gobierno no quiere. Es decir, nosotros podíamos evitar el estado de alarma con una ley que nosotros hemos presentado el 5 de agosto y que el gobierno de España no quiere. Nos quiere tener cerrados, nos quiere tener en un estado de alarma permanente en el que hace lo que quiere. Pues la última vez, pues en el estado de alarma metió a Pablo Iglesias en el CNI, reformó la ley educativa, sacaba un decreto para eliminar las mutuas de los funcionarios, etcétera, etcétera. Cantidad de cosas de abuso de poder que nada tenían que ver con el estado de alarma y con la situación sanitaria y grave que estamos pasando. Ayer fue un día desolador porque el Partido Popular le tendió la mano diciendo: oiga, sabemos que estamos en un momento complicado, pero hagámoslo rápido y hagamos una ley rápida y le damos 8 semanas, salvemos la Navidad, los comercios, los restaurantes, la gente mayor que no sabe si va a poder ver a sus hijos o no. Nosotros le ayudamos en eso, ayude usted y acepte los 8 meses. Pero nada, no quiere. Él no quiere porque ya llevaba una hoja de ruta en la que tenía ya todos los votos a favor, 194, sabía que le llegaban, con lo cual el brazo tendido del Partido Popular no le interesaba lo más mínimo. Y después ayer Vox, que se volvió loco, le debía de doler todavía lo de la moción de censura, y empezó a atacar al Partido Popular en vez de atacar a Pedro Sánchez. Algo surrealista lo de ayer, de verdad. Claro, al final, fíjate, tú hablabas de Vox, ¿no? Sí. Y fíjate que nosotros en el Partido Popular aquí vivimos con mucha intensidad y sobre todo con mucha alegría el momento en el que nuestro presidente hace el gran discurso que vivimos en el debate de la fallida moción de censura. Pero fíjate, hay mucha gente que todavía piensa que podía haber sido posible, ¿no? Es decir, que daban los números. Y a mí me gustaría que tú nos explicaras que a pesar de que era una moción contra el Partido Popular, que no era una moción para ganarle el gobierno a Pedro Sánchez, que era una moción trampa, que no salían los números, y sobre todo cuál ha sido la actitud de Vox respecto del Partido Popular en este trance, ¿no? Mira, tienen una capacidad de mentir tremenda. Es decir, llegaron a hacerle creer a la gente, pero incluso a mi madre, de que había una posibilidad de echar a Pedro Sánchez. Cuando para echar a Pedro Sánchez necesitábamos 176 votos. Y Vox y Partido Popular sumábamos 140. Si le sumábamos los de Ciudadanos, 150. ¿Los otros 26 qué? ¿Caen del cielo? Es que de verdad, ¿y cómo pudieron engañar a la gente haciéndole creer que era contra Pedro Sánchez? No era contra Pedro Sánchez.
Esta moción de censura era idéntica a la que presentó en el año 2017 Podemos y que perdió Podemos. ¿Os acordáis aquel teatrillo que salió Irene Montero a defender a Pablo Iglesias como candidato y la perdió? Aquella moción de censura era contra el Partido Socialista, para ver lo que hacía el Partido Socialista, que se abstuvo de aquellas. Pero ahora Vox, que tenía los logos preparados de una gallina, se les rompió la gallina. Es decir, siguieron presentando al día siguiente el logo del PP como una gallina porque creían que nos íbamos a abstener y de repente sale un presidente a decir que no queremos ser como ellos, que no queremos ser extremistas, que no queremos la división de las dos Españas, que queremos la concordia, ahora más que nunca, con 60.000 fallecidos, que queremos la mejor sanidad del mundo, que tenemos que luchar por la economía, que no queremos más enfrentamientos. Claro, y se quedan los tíos parvos ahí. Y todo ese odio lo concentran hacia el Partido Popular, que ya lo tenían, ojo, que aquí no vamos a decirle a nadie si Vox contra quién va. Yo vi las elecciones gallegas y Vox no sacó ningún diputado porque se pasó toda la campaña diciendo venimos a echar a Feijóo. Ortega Smith vino a Orense, venimos aquí para echar a Feijóo. Cuanto más decían eso, más votos para el Partido Popular. Allí se sacaron las caretas y eso es lo que hay que sacárselas en toda España. Vienen a por el Partido Popular. A ellos les interesa que esté Sánchez y Podemos. Son los extremos, Podemos y Vox. Y yo lo vivo en las redes. Y aquí el secretario que tienes aquí en la Junta Local también, que está mucho en el Twitter. Y son los que nos atacan. A mí desde la mañana a la noche los que me atacan son los de Vox y Podemos. Y yo, esto es que estamos en la buena dirección. Sí, además, y es una pena, fíjate, porque yo creo que en este contexto es cierto que todos, tanto en Vox como en Ciudadanos como en el Partido Popular, lo que queremos es lo mejor para España. Y no tiene ningún sentido que nosotros seamos el enemigo, ¿no? Pero porque además luego tenemos a una izquierda que ellos sí que son como muy entre ellos, pues se protegen y además están ahí todos juntos, ¿no? Y además que se permiten darnos lecciones de muchas cosas que en muchas ocasiones, desde luego, es penoso escucharlos. Tú tuviste una intervención brillantísima que habéis de toda España, bueno, tienes a todo el mundo revolucionado. Pero si tú ya me conocías, ya sabes que soy muy vehemente hablando. Yo la conocía, pero me encanta que haya gente a la que conozco, amigos míos, familiares. Bueno, oye, es que tenéis una diputada estupenda, y yo súper orgullosa. Eres amiga mía. Entonces sí que es cierto que, y fíjate, a mí me pasó también ayer, llegó un momento que me cansé, me harté y un poco al final dije, oye, que no nos tenéis que dar lecciones absolutamente de nada, ni de política social, ni tampoco de política económica, ni tampoco de corrupción, es decir, ya está bien, ¿no? Y ese ya está bien que tú dijiste, pero es cierto que a mí me gustaría que tú nos dijeras un poco qué sentiste en ese momento, ¿no? Si fue como me pasó a mí ayer, como nos pasa a veces, decir, ya está bien, ¿no? Es decir, ¿y por qué tenemos que empezar a decir las cosas mucho más claras? Mira, tú me conoces porque somos amigas y entonces sabes que soy muy vehemente, siempre hablando. Incluso ahora con la mascarilla, la gente cree que estoy cabreada permanentemente y es porque no me ve en la cara. Claro, el tono de voz y mi vehemencia a la hora de hablar, pues no me ayuda mucho. Pero tengo que decir que esa intervención ayudó a mucha gente a creer en los valores y en el Partido Popular. Es decir, necesitábamos animar a la tropa, como digo yo. Y de hecho, desde Valencia tengo que reconocer algún expresidente de la Comunidad Valenciana que me ha llamado y altos cargos, ministros de épocas pasadas y gente muy relevante del partido a los que le ha gustado ese basta ya, ¿no? Yo creo que no vamos a recibir de la izquierda esta ninguna lección, ninguna, porque en corrupción ellos son peores. Claro, es que yo me lo pusieron a narices. Cuando ahí me vienen a pedir una comisión de investigación a mi partido, a Mariano Rajoy, que ya no está el pobre en activo, que ya está de notario, con lo cual me vienen a pedir una comisión de investigación de gente que no tiene responsabilidad política y me la pide el señor Echenique, que está condenado, y el otro que me la pide es uno del PSOE, un diputado del PSOE, que era el jefe de gabinete de un condenado de los ERES a 7 años de cárcel. Pero, oiga, usted me está tomando el pelo a todos los españoles. Cuando empecé allí a sacarle las vergüenzas a cada uno, se iban arrugando los escaños, cada vez se iban metiendo más abajo y yo disfruté, porque yo creo que le he dicho a María José lo que todos los afiliados estarían deseando decirle a la cara a toda esta gentuza. Sí, no, la verdad es que me hacía falta ese basta ya, quiero decirte, y por eso yo quiero darte las gracias por el basta ya y las gracias por estar hoy aquí, porque además de ser amiga, pues eres un referente absoluto para mucha gente que estamos en Valencia y queremos desde aquí transmitirte que sigas, que necesitamos mucha Ana Vázquez en este partido. Y nosotros necesitamos muchas catalanas, como tú. Así que nada, muchísimas gracias, Ana. Va a ser una suerte el día que estés aquí de alcaldesa. Bueno, ahí estaremos. Bueno, por cierto, fui a visitar esta tarde el ayuntamiento y solo estaba el grupo municipal del PP trabajando. Solo los únicos que trabajamos por las tardes. El resto parecía que hay un difunto, todo apagado. Madre mía, la qué barbaridad. Ana a las 2
coge la bici y se marcha a su casa y ya no Qué vuelve. vergüenza. La tercera ciudad de España cerrada a partir de las 2, como un funcionario del alcalde. Así Qué es. vergüenza. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos que os haya gustado este nuevo Ganar TV y sobre todo que disfrutéis de esta superdiputada que tenemos la suerte de tener con nosotros y que sea nuestra compañera. Gracias. Ana. Muchísimas gracias. Y yo ya me voy a apuntar lo del canal.